Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la cuarta clase de Trabajo y Tiempo Libre. En este caso vamos a ver UP6 y esta es una UP muy clave, es una UP que vamos a utilizar a lo largo de toda la materia, no es una UP que solo, por lo menos los temas de social, no son temas que solo vamos a ver acá. Es el modelo, bueno, primero vamos a ver un poco de ergonomía, luego vamos a ver el modelo castellanos, que a mi entender es uno de los temas claves y de esta materia, que después obviamente la vamos a necesitar en el resto, ¿no? Pero bueno, empezando con lo que es ergonomía, básicamente el significado de ergonomía es la adaptación que tienen tanto las instalaciones de una empresa, de un trabajo, al ambiente y a los medios en los cuales el trabajador ejecuta una actividad, ¿no? Es una disciplina que de alguna manera va a agrupar a todos los conocimientos que van a tener que ver con cuestiones fisiológicas, pero también psicológicas y de otras ciencias que van a ser aplicadas al trabajo del hombre. Pueden ser psicológicas, pueden ser científicas, digo, van a ser diferentes las ciencias que van a incorporarse en esto de lo que es la ergonomía. La ergonomía lo que va a hacer entonces es estudiar ¿sí? Cómo las instalaciones se adaptaron al medio y a los trabajadores, y en todo caso lo que va a hacer es si se puede reparar, si es que hay alguna modificación que hacer, o empezar de cero si es que no están adecuadas a las necesidades. Es verdad que muchos bienes o muchas de las herramientas de las cuales utilizamos necesitan obligatoriamente una adaptación antropométrica. ¿Qué quiere decir esto de la adaptación antropométrica? Quiere decir que cada elemento que utilicemos, que cada herramienta que utilicemos, principalmente en las industrias, deben poder adaptarse al uso de cada uno de los trabajadores. Y esto tiene que ir sí o sí acompañado con las medidas de seguridad. Acá no estamos hablando de si fulano trabaja bien o mal. Acá estamos hablando de los elementos que tiene a disposición para trabajar fulano. ¿Están adaptados a la realidad de él? Quiero decir, a su peso, a su tamaño, a su altura, a su contextura, a las actividades que tiene que realizar, y son seguras. Esto también debería, y esto después igual lo vamos a ver un poco más adelante, eh, lo vamos a ver en los B7 u 8, cuando hablemos de lo que es en general la fatiga, ¿no? De la actividad, porque las actividades, y esto digo un deber ser, después la verdad es que nosotros podemos decir que en Argentina casi que nunca sucede, ¿no? Pero la remuneración es un punto clave en esto de la ergonomía también. ¿Por qué? Porque si yo tengo una remuneración acorde a la actividad que ejerzo y a la complejidad y a la peligrosidad y al horario, si es diurno o nocturno, de la cual la ejerzo, va a tener un impacto positivo o negativo, dependiendo de cómo responden a esos principios. Y está claro que si son negativos, en general puede aparecer la fatiga, puede aparecer el estrés, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero para toda esta cuestión de la ergonomía, aparece la CIMAT, que es donde los obreros o los trabajadores participan de alguna manera en la gestión empresarial. Es un derecho que tienen los obreros dentro de lo que son los síndicos, ¿sí? De tratar de estar involucrados en la gestión empresarial. La CIMAT básicamente es una sigla, ¿no? Que significa Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Lo que va a hacer ella es controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad del trabajo, o sea, controlar que los principios de ergonomía se cumplan. Eso es lo que está diciendo. Y obviamente que cuando hablamos de la CIMAP tenemos que tener en cuenta cuáles son las medidas, cuáles son las circunstancias y en dónde son llevadas adelante estas actividades laborales. Yo acá les puse un cuadrito que básicamente muestra cómo son estas condiciones o qué tiene en cuenta estas condiciones y medio ambiente de trabajo, porque lo que tengo que tener en cuenta es cómo repercuten sobre la vida y la salud de los trabajadores. Quiero decir, la actividad que realiza, cómo repercute en la salud de esos trabajadores.
en los individuos, en la vida cotidiana, saliendo de las horas de trabajo, cómo repercuten también sobre la eficiencia de la empresa, ¿sí? Y en esto estamos hablando de los costos, la calidad, la productividad, ¿no? Los vínculos que pueden existir entre los clientes y los usuarios. Entonces hay una relación muy directa que tiene que ver entre las condiciones y el medio ambiente, ¿sí? Me van a dar tales resultados laborales y eso va a repercutir en la salud. Y es una cadena que es un círculo que es totalmente enlazado. Ahora, si nosotros por ahí, ustedes tal vez no lo sepan, pero por ejemplo hoy se están, no hoy con lo del teletrabajo, que bueno, en Argentina se legalizó a unos días, pero, por ejemplo, antes de que pasase la pandemia, países como Japón, por ejemplo, eh, tienen una política muy diferente de horarios laborales, ¿no? Por ejemplo, cuando los trabajadores quieren eh, quejarse contra la empresa o contra la fábrica, la forma de hacerlo no es hacer una huelga, sino hacer una superproducción, o sea, sobreproducir más de lo que debían. Porque ellos entienden que eh, no le están beneficiando a la empresa si paran, por el contrario, le perjudicarían eh, si trabajarían más horas. Ahora, hablando en el occidente, hay países que hoy están experimentando algún tipo de flexibilidad en el sentido de horarios, y esto tiene que ver con que ya no es tanto esto de pensar de que a cantidad de horas es la productividad que tienen los trabajadores, sino que hay investigaciones que demuestran que si bajamos la cantidad de horas, el trabajador se vuelve más productivo. Entonces, bueno, hay algunas empresas internacionales que están de alguna forma estableciendo este tipo de flexibilizaciones, o por ejemplo hay empresas como multinacionales también, ¿no? Como Unilever, que los viernes hacen los viernes descontraídos y entonces todos los trabajadores van sin uniformes, como una forma de que no pese el trabajo. ¿Por qué? Porque sabemos que si pesa el trabajo, entonces produce algún problema o puede llegar a producir algún problema en cuanto a la salud, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los elementos que forman parte de esta CIMAT? Bueno, primero, como decíamos, el higiene, la seguridad y la salud ocupacional, ¿no? ¿Cómo está en estos términos? Bueno, hoy hay un poco más de control gracias a la pandemia, no sé si tanto, pero bueno, la cuestión de la seguridad y el higiene son los puntos fundamentales de esta CIMAT. Luego tiene en cuenta también la carga física y mental de la actividad laboral, ¿sí? No es solo la cuestión física de si está levantando bolsas de 100 toneladas, sino también muchas veces es la carga mental. Fíjense que hoy salió una noticia en Neuquén que van a darle licencia a los trabajadores de la salud por la carga realmente mental que están teniendo por causa de la pandemia. O sea que no es solo la cuestión de la cuestión física, sino también la carga mental, el peso mental que puede generar una actividad, ¿no? El ambiente de trabajo, esto es uno de los términos que por ahí no se le da tanta importancia, sin embargo es relevante, ¿no? Está comprobado que cuando mejor es el ambiente laboral, mejor van a trabajar los empleados, ¿no? Entonces, no es que tienen que ser todos amigos, pero sí que haya un ambiente cordial, ¿no? Entre ellos. Luego tenemos lo que tiene que ver con la duración y la estructura del tiempo de trabajo, ¿sí? Lo vamos a ver cuando vemos estrés, pero tiene que ver con que los periodos, las jornadas laborales, cuánto duran, si son de 8, si son de 6, si son diurnas, si son nocturnas, digo, porque la estructuración de ese trabajo, cuántos son los días que tiene libre la persona, ¿no? Repercuten también en toda esta cuestión de la salud de los individuos. La adecuación de la máquina y el trabajo del hombre, esto es obviamente fundamental, ¿no? Que la máquina pueda adaptarse a todos los trabajadores que la tienen que utilizar, ¿sí? Tal vez en América Latina este debe ser uno de los puntos menos cumplidores, ¿no? Pero bueno, es igual de importante. Los sistemas de remuneración, esto que decíamos, que la remuneración debe ser acorde al tipo de actividad, a la peligrosidad, al horario que hacemos la actividad, al riesgo que lleva, ¿sí?
Las repercusiones de la tecnología, ¿cómo es que hoy cómo hoy la tecnología se hace un poco cargo, ¿no? de los trabajos más pesados y a través de la tecnología podemos facilitar mucho más el trabajo ahora, así como lo podemos facilitar, digo, también está esta cuestión de que necesito menos trabajadores, ¿no? Esto está clarísimo, se ha notado en la pandemia por ejemplo, al comienzo de la pandemia acá en Rosario, cuando los negocios, por ejemplo, del shopping solo vendían online, porque no se podía ir al shopping, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía ahí? Claramente tenés un solo empleado delante de una computadora, un celular o X, y la tecnología hacía todo, digamos, subían las fotos y seleccionan los compradores la foto de la prenda que quieren, y van y la retiran, ¿no? Porque eran takeaway. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasa si ese tipo de trabajos se establece, digamos, como algo naturalizado? Eso quiere decir que el resto de los empleados que deberían estar físicamente en el trabajo ya no los van a necesitar. Bueno, ¿no? Esto de la repercusión de la tecnología es un tema que todavía hoy no está muy resuelto. Y después el impacto de las condiciones generales que tienen que ver con la vida y con la situación laboral de los individuos, ¿no? Lamentablemente Argentina tiene tasas muy altas en cuanto a accidentes laborales, son realmente elevadas y esto es triste porque en verdad Argentina siempre va atrás de lo sucedido, ¿no? Entonces, como nosotros no prevemos ni prevenimos, sino que actuamos después, bueno, los números son muy altos. Esto tiene que ver también con que las condiciones y los medios de trabajo no fueron nunca importantes, o por lo menos no se le dio la importancia que era necesaria en normas generales y para el Estado en general. Y después aparecen, bueno, formas de remuneraciones muy injustas, ¿no? El sistema que tenemos, por ejemplo, en Argentina de monotributistas, que es lo mismo que en Brasil sería un autónomo, ¿no? Como la persona, el propio trabajador debe hacerse cargo de sus propios aportes jubilatorios, de su propia obra social, ¿no? Es como él se autoemplea, es como son sistemas que en verdad no deberían estar naturalizados. Y hoy, por ejemplo, en Argentina tenemos mayor cantidad de empleados de esa manera que de otras, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con los porcentajes de presentismo. Hay un porcentaje del salario que los trabajadores reciben en función de que no hayan faltado nunca, ¿no? De la presencia y que no hayan llegado tarde. Con lo cual también es como una medio pseudo amenaza a no tener o no sufrir ningún tipo de problemas. Entonces los servicios sociales acá también no funcionan muy bien en este sentido, y todavía por más que se hagan reformas y demás, la realidad es que en Argentina estamos muy lejos de cumplir un poco más en este sentido, ¿no? Ahora, pasando a lo que es el modelo social de médico, el modelo médico social, tenemos que primero empezar a hablar que el concepto de salud y enfermedad tiene grandes controversias, esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son por ahí los hechos, los tres hechos más importantes que van a tener que ver con este modelo social? Primero es la Asamblea Mundial de la Salud, de la OMS, del 77. Piensen el contexto en el cual estamos. Año 77, acaba de suceder el shock petrolero y la caída del sistema económico que en ese momento lideraba al mundo, que era Bretton Woods. Entonces había una incertidumbre, crisis económicas por todos lados. Estamos en plena Guerra Fría, ¿no? La Unión Soviética enfrentada completamente con Estados Unidos. Los latinoamericanos estábamos con gobiernos militares, la mayoría de tinte neoliberal, y entonces el contexto no era el más positivo, ¿no? Y en esa organización, en esa asamblea, se decide alcanzar el objetivo del año 2000, ¿no? De la salud, de alcanzar un nivel de salud
con una vida social y económicamente productiva. Y se colocan esos dos términos, ¿no? Vida social y económica, porque justamente eran las dos cosas que estaban fallando a nivel mundial. Básicamente como ahora, ¿no? La cuestión económica manchaba de alguna manera toda la situación que existía hasta ese momento, porque unos años antes teníamos lo que era el modelo Estado de Bienestar, en donde el Estado invertía mucho en cuestiones sociales, y después de esta crisis del 75 todo esto cambió. Entonces por eso en el 77 la OMS hace hincapié en una vida social y económicamente productiva, ¿no? Al año siguiente tenemos la Declaración de Alma-Ata, ¿sí? Donde se establece lo que es la atención primaria de la salud, que iba a ser como el centro o el hito fundamental para alcanzar los objetivos que tienen que ver o que van a ser parte de lo que es un desarrollo social con justicia social, ¿no? Esto de que éramos muy, no sé si es que en esa época se era muy inocente o que se pensaba que el mundo se iba a volver más bueno. La realidad es que para el 78 se pensaba que las cosas podían llegar a cambiar, ¿no? Y en América Latina, unos 2 años después, en la Organización Panamericana de la Salud, en la OPS, tenemos el 27 Consejo Directivo, en donde lo que se establecen son las estrategias y objetivos generales, ¿no? Y acá estamos hablando de las metas en mortalidad, expectativas de vida al nacer, acceso al agua potable, digamos. Empiezan a ver que en la región hay muchas falencias, empiezan a haber grandes divergencias entre lo que es los grupos sociales dentro de los mismos países, ¿no? Tenemos también acá como cada vez mayores diferencias entre lo que es las clases o las estructuras sociales, ¿no? Entre los más pobres y los más ricos, porque recuerden que a partir de esta época empiezan a aparecer lo que son las villas miserias, ¿no? Empiezan a aparecer un montón de situaciones que cada vez marcan más la diferencia dentro de los estados. Yo ahí les puse más o menos esto de la APS, ¿no? De qué es, qué tiene que ver, o cuáles son los principios y estrategias de transformación que van a hacer como que el sistema o el modelo asistencial del cual estábamos acostumbrados hasta ese momento de un giro 180 grados, ¿no? Y esto tiene que ver primero con la eficiencia y la eficacia. La eficiencia y la eficacia tiene que ver con tener la cantidad o el acceso, un conocimiento primero de las necesidades que tiene la sociedad en cuanto al sistema sanitario y cómo cumplir esas necesidades, ¿sí? Si somos capaces de invertir en lo que es salud, lo cual no todos los estados lo hacen. De hecho, hoy podemos ver claramente que, por ejemplo, hay un profe israelita, no sé si alguna vez escucharon hablar de él, pero es un profe de historia israelita que el otro es, que hace muchas conferencias en TED y demás, y dijo una frase muy interesante, dijo: todos los estados que no han invertido en salud en estos últimos 10 años, luego de la pandemia van a tener que invertir 3, 4 veces más en los sistemas de salud. Y esto tiene que ver con eso, ¿no? Con la eficiencia y la eficacia del sistema. No es solamente abrir hospitales por abrir, es tener en cuenta cuáles son las necesidades específicas de ese grupo social. Y el tercero de los principios, que no es menor, es el tema de la equidad. Que cuidado que equidad no es igualdad, ¿no? Equidad es un término que significa de darle a cada uno lo que necesita, no dividir en partes iguales. Entonces acá tenemos que pensar también en que, por ejemplo, los grupos con mayores necesidades necesitan de mucha más intervención del Estado que otros, ¿no? En este contexto, ¿no? de los años 80, que es donde surge toda esta cuestión de la atención primaria y cómo modificando, surge, como yo les decía, ¿no? A través de un deterioro de las condiciones de vida, la crisis económica sobre todo de América Latina, ¿no? Estamos hablando con la UPS, trajo de alguna manera la creación de estas villas miserias, las flexibilizaciones laborales,
disminuye sin dudas el gasto per cápita en salud por parte del Estado, porque el Estado tenía que salir de esas crisis económicas de deuda externa en la cual estaban metidos y no les quedaba más opción que arreglar esa situación, ¿no? Entonces se dan cuenta que es imposible alcanzar estos objetivos para el año 2000 y básicamente lo que sucede es que se cuestionan esta planificación de la normativa en salud. O sea, se empiezan a pensar que estos conceptos tradicionales de salud y enfermedad ya no eran los que daban la respuesta, ya no son suficientes. Que se necesita, sin duda, pensar en una redimensión de la situación y abrir el espacio hacia una mayor integralidad, ¿no? Esto de que el concepto de salud es solamente el pleno estado, no sé qué, el pleno estado, de completo bienestar, ¿no? ¿Y qué es el completo bienestar? ¿Y a qué le llamamos? Para mí puede ser una cosa, para un millonario puede ser otra. Digo, empezar a hablarlo a este concepto, salir de esa caja tradicional y empezar a ir a un espacio mucho más integral, ¿no? Entonces, tenemos, y acá aparece este modelo, famoso modelo castellano, que ustedes tanto miedo le tienen, pero que sin dudas es un modelo que ayuda muchísimo a pensar la medicina desde otra perspectiva, ¿no? Y son dimensiones, las dimensiones singulares, particulares y generales, y a través de ellas hay diferentes espacios de determinación y condicionamiento. Y tengan mucho cuidado con esas dos palabritas, porque suelen preguntarla mucho en los exámenes. ¿Sí? Cuando hablamos de dimensión o de espacio singular, estamos hablando simplemente de los juicios singulares, de la singularidad de los fenómenos y de problemas específicos que sufren los individuos. ¿Sí? Ahora vamos a ampliar un poquito esto. Cuando hablamos de particulares, ya estamos hablando más de procesos de reproducción social, ya estamos hablando de grupos poblacionales, ya estamos hablando de la salud de un grupo específico. Y cuando hablamos general, estamos hablando de la globalidad, ¿no? Del estado en general. Ahora, yo les dije que tengan cuidado con estos dos términos de condicionamiento y determinación. Suelen ser preguntas de exámenes. ¿Por qué? Porque cuando le preguntan cuáles son los condicionamientos en el problema de la UP7, por decirlo, lo que ustedes tienen que empezar a hablar del modelo castellano es desde lo general hacia lo singular. O sea, tengo que empezar desde la parte más grande, desde el Estado, hacia los grupos, hacia el individuo. Y si me preguntan cuáles son los determinantes, es al revés. Tengo que empezar sobre los juicios individuales, luego ir al grupo social y luego ir al Estado en general, ¿no? Digo, esto tienen que grabárselo muy bien porque son preguntas que suelen hacer porque demuestran que no han leído el tema de modelo castellanos, ¿no? Bueno, ¿cuál es este nivel singular? Básicamente se le llama la epidemiología del qué. En este caso lo que se hace es, si bien en la mayoría se estudia epidemias, justamente lo que se busca es evaluar los factores de riesgo, la vigilancia de problemas específicos individuales. ¿Sí? Acá estamos hablando de problemas de salud que van a variar mucho entre individuos y atributos sociales. Entonces, acá lo que se busca es, ok, ¿qué patología tiene X persona o qué accidente ha sufrido X persona? Entonces, todos estos problemas de salud que puedan llegar a tener los individuos a nivel singular, y esto es fundamental, son producto de lo que es la forma y el estilo de vida de las personas. ¿Sí? Es como ellos se exponen a un riesgo en todo caso, pero que tiene que ver con principalmente conductas individuales. Acá estamos hablando de que todos los procesos sociales y biológicos, tanto determinantes como condicionantes, se van a articular para producir manifestaciones singulares, sin dudas, sin dudas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de Carlos, de la UP1, en este nivel singular, lo que tenemos que mirar es cuál es el estilo de vida de Carlos. Y Carlos es repositor en un supermercado, que seguramente trabaja más de 10 horas diarias, que no tiene tiempo para comer durante todo el día, entonces que llega a su casa y hace una gran, única comida. Que claramente actividad física no debe hacer porque está cargando cajas dentro del supermercado todo el día. Bueno, en fin, eso es lo que hay que hacer cuando estamos hablando del nivel singular, ¿no?
Pasando al nivel particular, que dijimos es el de los grupos en los cuales los individuos están inseridos, estamos hablando ya de la epidemiología del quién. Y acá estamos hablando de que hay variaciones de perfiles en salud y enfermedad, dependiendo del grupo. Esto quiere decir que hay una reproducción social de las condiciones objetivas, que son diferentes en cada grupo. Y que ese grupo o esos procesos que se dan de gestación, de crecimiento y desarrollo, van a expresar ciertas capacidades genéticas y patrones de respuesta que son de tinta inmunológica. Entonces acá estamos hablando de cuáles son las condiciones que tiene cierto grupo dentro de la sociedad. Acá estamos hablando de lo que es la reproducción biológica, ¿sí? O sea, de la interacción que tenemos entre nosotros con otros individuos, de las relaciones o de la reproducción de las relaciones ecológicas, ¿sí? ¿Qué tanto, dónde, en qué medio estamos inseridos nosotros? Esto tiene mucho que ver. Yo no voy a ser nunca una persona saludable si estoy en un medio ambiente contaminado, digo, esto es así. La reproducción de las formas de conciencia y conducta de cada grupo social y las relaciones económicas. Sí, esto acá tiene muchísimo que ver. Las condiciones económicas y las conductas individuales determinan sin dudas lo que es la epidemiología del quién acá. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que estos problemas de salud y enfermedad lo que van a hacer es, podemos a través de ello identificar cuáles son las acumulaciones que se producen dentro de lo que es el perfil de salud y enfermedad, pero de cada grupo, no de cada individuo, porque si yo puedo identificar lo de cada grupo, puedo identificar las acciones en cada uno de estos niveles de reproducción. Cómo es la interacción individual, cómo es la interacción con el medio ambiente, cómo son las conductas y cómo son las relaciones económicas. Entonces acá lo que tenemos en cuenta es esto, es en qué grupo social está inserido esa persona, ¿no? Y acá lo que vamos a poder hacer como médicos es ¿qué? Armar planes de salud, armar programas para un grupo, no para un individuo, ¿no? Entonces cuando hablamos, por ejemplo, de las cuando hablábamos de Carlos, por ejemplo, en la UP1, y estamos hablando de que Carlos pertenece a un grupo, digamos, social medio bajo, ¿no? Donde no tiene, digamos, en donde las relaciones o interacciones con las personas básicamente son los fines de semana, ¿no? Cuando se junta a comer asados con los amigos, porque el día la pasa trabajando. Las conductas alimenticias no son buenas, no solamente que las alimenticias seguramente no serán buenas, sino que también las actividades deportivas y el cuidado de la salud en ese sentido tampoco lo serán. En cuanto a las relaciones económicas, cobra un sueldo que seguramente lo utilice para los gastos de su casa y ya, digamos. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver. Claramente que lo que hacemos siempre son hipótesis. Yo no puedo, a partir de un problema, no puedo dar a ciencia cierta un resultado, ¿no? Pero lo que hacemos es esto, es como un análisis, primero individual, luego grupal, y por último el general, que es básicamente, y tal vez para ustedes el más difícil de analizar porque es el del Estado, ¿no? Porque son las políticas que tienen que ver con los planes de salud, que tienen que ver con el ambiente, ¿no? Acá se abordan los problemas de salud a nivel de salud de enfermedad, ¿no? A nivel general, en donde básicamente lo que vamos a encontrar es que hay una relación muy directa entre los modelos económicos, los procesos políticos, los cambios históricos, pero también, y esto es importante, ¿no? Las catástrofes naturales, las catástrofes bélicas que puedan llegar a sufrir, porque eso me va a determinar cuáles son las necesidades a solventar. ¿Qué quiero decir? Si nosotros hoy, por ejemplo, el Estado quiere hacer la ley de humedales, ¿por qué es que va a salir la ley de humedales? No es porque el Estado se ocupaba antes del medio ambiente o del ecosistema que hay en la isla, sino porque la verdad es que se están produciendo quemas que están contaminando 100% el aire de la ciudad de Rosario y alrededores, y eso puede producir un montón de enfermedades, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso. Por ejemplo, en la UP, donde tenemos a la mamá que tiene a los 2 niños con ella trabajando en la huerta,
un análisis que podríamos hacer desde el nivel general es que si el Estado tuviese la cantidad de jardines maternales públicos necesarios para toda la población, la chica no tendría que llevar a sus hijos a trabajar con ella, digamos, ¿no? Bueno, ese tipo de análisis tenemos que hacer. Yo creo que lo importante acá es que logremos, de cada una de las UP, mi consejo es que de la mayoría se pueden hacer estos análisis desde lo singular, lo particular y lo general, y yo creo que es un buen ejercicio porque muchas veces es una pregunta de examen y entonces nos ahorraríamos ese momento. Pero bueno, espero que les haya servido. Yo sé que es una de las que mayor información y más necesaria es esta clase, pero bueno, cualquier cosa, estoy a disposición para lo que necesiten y nos vemos en la próxima clase.